Hola amigos, ¿qué tal? Esto es Especie en Extinción, la historia, los tips y el tutorial. Especie en Extinción es una canción que escribí para el disco del mismo nombre, para el álbum Especie en Extinción con Vómito Nuclear. Y es una canción que no estaba contemplada dentro de el grupo de canciones que teníamos planeadas grabar. Originalmente había metido 4 canciones nuevas, que nuevas me refiero a que no estaban en Víctima Inocente, que es el trabajo que le antecede, pero Benjamín Espinosa me pedía que grabáramos por favor el material lo más nuevo posible. Me pidió nada más que respetara mucho la canción de Sardo. Esa canción le gustó mucho los arreglos que se le hicieron y me pidió que esa sí la grabáramos, pero quería más material. En el álbum Especie en Extinción el trabajo fue conjunto. En realidad yo me di a la tarea de escribir la mayoría de las canciones en letra y música, pero el acople definitivamente no hubiera sido posible sin la colaboración de mis compañeros. La mayoría de canciones, la gran mayoría, fueron escritas y acopladas por Benjamín Espinosa, Tomás Flores y yo, Tomás Urbina. Fermín, él ya nada más llegaba, se dedicaba a interpretar lo que le decía que interpretara, puesto que las ocupaciones de él en aquel tiempo, él tenía un puesto en el tianguis y estaba muy ocupado. Sin embargo, no había problema, le pasábamos los tonos de los arreglos y él los hacía. Como dato curioso, Especie en Extinción es una canción que no se contemplaba, como ya lo mencionaba. Una tarde que llegué yo a ensayar, como siempre, creo que en todos los grupos de rock, estaba mi tocayo Tomás Flores y estaba yo. Y yo había tenido unas ideas en casa que me venían revoloteando. Yo siempre experimento por mi parte cosas y las traigo, las muestro. Y ese día, para calentar un poco, mi tocayo Tomás Flores comenzó a tocar algo y yo comencé a hacer el riff que traía en la cabeza, que era eso. Tomás Flores era un visionario musical, o es hasta la fecha un visionario musical, que amarraba de inmediato las ideas conmigo. Entonces cuando escuchó, no recuerdo bien el diálogo, pero sí recuerdo que me pedía que le acelerara. Él era muy afecto a la velocidad, entonces comenzamos a hacer pequeños arreglos. Cuando Benjamín se asomó, escuchó y dijo que sí era la canción nueva. Le dije que no, le dije que era un riff que estaba yo practicando, pero que todavía no tenía nada. Y me dijo, ¿sabes qué? Suena muy bien, vamos a hacerla. Entonces le dije que me diera chance de tratar de las letras que yo tenía, que le acoplaba a la canción. Eso fue la primera vez que ellos conocieron cómo iba a quedar Especie en Extinción, qué era Especie en Extinción. Posteriormente, ya en casa, yo hice los arreglos, acomodé todo, coros y demás, y ya se la llevé. Es curioso, pero Especie en Extinción, bueno, de hecho con Vómito Nuclear así era en aquel tiempo, no necesitábamos muchos ensayos para montar una rola. Solamente escuchaba la música primero, una vuelta, después comenzaba a montar la voz, y de manera casi mágica se iba armando todo, iba quedando. Entonces, después de ese primer contacto que tuvieron ellos con el riff, pues se arma la canción. La idea de la canción, realmente los paros que hace la batería, las vueltas, inclusive la introducción, fue idea de mi tocayo Tomás Flores. Él escuchaba el riff, escuchaba que el riff iba en este sentido, ¿no? Y entonces él trató de emular ese sonido en la batería. Una preparación estupenda. Realmente yo no necesitaba escucharlo mucho. En cuanto escuché, entendí que eran 2 vueltas y entrar. Y después, aquí fue donde acoplamos. Hicimos el primer riff de entrada.
entraba el bajo en fa, sol. Esto era para darle un empuje de potencia, poco a poco, gradual. Nosotros nos gustaba eso, que las canciones sonaran potentes. Desafortunadamente, en el disco Especie en Extinción, nosotros no teníamos tanta experiencia para decirle al ingeniero el sonido que queríamos. Porque de haber sido así, lo que hubiéramos privilegiado en sonido era el bombo y el bajo, para darle punch a la banda. Sin embargo, el trabajo no es malo. Además de que Especie en Extinción se convirtió en una canción icónica de la banda junto con Si te vas me mato. De ahí en ese trabajo, en ese álbum, pues hay canciones que hasta la fecha, ¿no? Seguirán sonando con Bombito Nuclear, como En Campaña, como Imágenes Podridas, como el invento de la propuesta 187. Hacer una experimentación con propuesta 187. Fermín aportó una canción llamada Ellos descansan mientras nosotros compartimos el dolor. Esa canción la aportó él. Sardo, que era una canción que ya venía, que ya traía Benjas desde el primer proyecto. Sardo, alguna que se me escape por ahí todavía. Platicaba hace poquito, hace unos días con un compañero la historia de Huela Quemado. Huela Quemado no era una canción, era un interlude, un intermedio que nosotros usábamos cuando estábamos ensayando y queríamos desaburrirnos. Esto que hacen todas las bandas cuando están ensayando y de pronto en un intermedio quieren descansar tantito y alguien hace cosas así medio raras como... Y tocan un intermedio para desafanarse. Nosotros lo hacíamos diferente. Benjamín gritaba alguna cosa, alguna frase, y nosotros hacíamos cosas así sin pensar y sin armar y sin planear. Y ese fue el caso de Huele a Quemado. Nada más que ahí lo hacíamos de maneras muy diferentes. Cada vez que lo decía, tocábamos cosas diferentes. Bueno, yo, porque regularmente Fermín tocaba algo diferente. Lo que queríamos hacer que sería relajo. No me recuerdo, pero podríamos haber hecho algo así. Lo que fuera cabe. Entonces, un día en el estudio, grabando los demás temas, estábamos en un momento de relax en la sala y... Benjamín Espinosa le hace la pregunta al ingeniero, que era David Guerrero, que por qué olía como a balata quemada, y le dio risa, lo decía de manera sarcástica, le dio risa y le dijo al ingeniero que se generaba calor por los aparatos y que por eso olía así. Encendió inmediatamente un ventilador y entonces Benjamín, estando en la sala, en la cabina del estudio, comenzó a decir, ¡huela quemado! ¡Huela quemado! Y se le ocurrió en ese momento. Y dijo, a ver, compadre, si le pones algo, a ver cómo suena. Y el ingeniero David dijo, a ver, pues, móntense a ver qué podemos hacer. Era un momento de relax. Todos pensamos que pues solamente era como una broma. Y me pasé yo a la sala. Y entonces Benjamín comienza a decir, ¡huela quemado! Y ya hago el pequeño riff de re y re sostenido sencillito. Y volví a gritar. Y a la loquera se suma mi tocayo Tomás Flores. Se mete también a la sala. Y así fue como nace ese intermedio de Huela Quemado. No era realmente una canción que lleváramos armada. Eso se hizo ahí. Y bueno, volviendo a lo de Especie en Extinción. Una canción que no estaba planeada. Una canción que no... De hecho, el disco Especie en Extinción, habíamos platicado con Vengas que de las canciones que ya teníamos, deberíamos de tomar algún nombre. Y hay una canción por ahí que escribí yo que se llama Imágenes Podridas.
Pues Especie en Extinción realmente se iba a llamar Imágenes Podridas. Sin embargo, llegó Especie en Extinción. ¿Cómo se armó musicalmente Especie en Extinción? Especie en Extinción está armada en una escala de la menor pentatónica. La escala pentatónica nos manda la, si, do, re, mi, sol, la, si, do, re, mi, sol, la. En esas notas duerme. No me compliqué mucho la vida. Ahora, en donde puse el estilo fue en el rasgueo y en el toque. El riff inicial de Especie en Extinción está la, do, si, siendo la base principal de toda la canción la. Les menciono que es menor. Claro, cuando tocamos quintas no es muy fácil distinguir cuando es menor o mayor, pero se los menciono porque si alguien sabe de música sabrá que puede improvisar un requinto en la escala de pentatónica de la menor. Lo que sea les podría quedar siempre cuando te quede en tempo. Ok, vamos con el riff. El riff es la, ok, es la, do, si, la, fa, sol. Cuando ya entra la estrofa, lleva dos de estas vueltas con la estrofa, y cuando regresa de fa, se regresa, en lugar de llegar a la, vuelve a tocar fa, que ya empalma el coro de esta manera. ¿Ok? Entonces, para entrar al coro es fa, sol, la, fa, sol, la. Silencio. Silencio. Inmediatamente en cuanto del segundo coro, cuando dice somos una especie con grave peligro de extinción, silencio total, porque en ese momento la batería hace el adorno intermedio. Una idea que tuvimos es que la batería hiciera ese adorno. En las últimas presentaciones que tuve como Vómito Nuclear, le llegué a poner ahí un pequeño adornito para empalmarlo con la batería, que realmente es solamente un jalón a la primera octava de la, que va más o menos así. ¿Sí? Fa, sol, la. Como quiera que sea, a mí me agradan las dos formas. A veces toco una y a veces toco otra con mi banda. Pero bueno, entonces el riff, la, do, si, la, fa, sol. Coro, después de salir del la, fa, sol, fa, sol, la. Ahí hay una pequeña figurilla, pero he escuchado unas bandas que le meten otras cosas y también suena aceptable. Yo lo hago así. Es válido. Son figuras que yo hago porque en vivo meto algunas otras cosas que no están en el disco. A veces cuando uno graba las cosas le suenan bien, pero conforme va pasando el tiempo va diciendo, híjole, le hubiera metido esto, el otro. Siempre queda en el tintero algo. Porque inclusive en la introducción, cuando es esto, a veces he llegado a tocar esa pequeña figura antes de entrar, pero pues en el disco no salió así. Bueno, entonces quedamos coro, silencio.
es todo lo que lleva la canción. Realmente el chiste de la canción es la sincronía con los silencios de guitarra, adornos de batería. Los tonos son muy sencillos. Los solos, pues solamente son solos que entran dentro de la escala pentatónica de la. Todo es la pentatónica de la menor. La única variación que meto en la escala pentatónica va de este mi a este sol, es el fa, que me habilita el riff, por meter el la en el coro, me habilita para poder usar ese la sin problema. La armonía de acá es en las dos cuerdas, en fa, fa y do, sol y re. Hay que a ver. Ya ni me acordaba. La primera vuelta sí es fa, sol, pero el la lo hace acá en la octava atrás. Ya, la salida. Para rematar en un silencio al final. Y así es como se arma esta canción, y una breve reseña, un breve relato de por qué surgió Especie en Extinción, cómo, de dónde viene su origen. El equipo Vómito Nuclear, cuando hicimos este trabajo, Especie en Extinción, estábamos totalmente amarrados, totalmente compactados. Nosotros ensayábamos en nuestros primeros años, por lo menos yo creo que 2 años o 3, ensayamos diariamente durante 5 o 6 días a la semana. No todos estábamos juntos siempre, pero cuando faltaba el baterista, por decir, el bajista y yo le dábamos, o yo con el cantante. La cosa es que estuviéramos los que estuviéramos, teníamos que trabajar para ir acoplándonos. A eso se debe que cuando nos presentábamos en aquel tiempo en vivo, a veces yo no necesitaba escuchar al bajo, porque la sincronía que teníamos después de tanto ensayo nos permitía salir adelante. Igual el baterista no nos escuchaba, pero tanto ensayo, intuitivamente nos bastaba una mirada, voltear a vernos para saber que había un cambio, que había un silencio, o que íbamos a hacer algo. Entonces el ensayo nos dio, la verdad, la madurez que necesitábamos para hacer un trabajo como este, y como La Gran Estafa, que para mí es uno de los mejores trabajos junto con Especie en Extinción. En algún tiempo yo no pude ir a grabar con ellos, y Fermín grabó con su banda, con Rubén, con Edgar Beltrán el Gatillo, y creo que con mi tocayo Tomás Flores. Grabaron alguno llamado
Caricias y Maltratos. El sonido de Caricias y Maltratos, aunque yo no toqué, me sorprende, me gusta mucho. Que por cierto voy a hacer la destrucción de una canción de ahí. Esta fue la historia de Especie en Extinción. Espero que les haya gustado y visiten mi canal, ahí hay muchos tips. Próximamente tendré una sorpresa con alguna destrucción de mi propia banda, ex banda. No, mi banda, ya no podría yo dejar de correr por mis sangres vómito nuclear. Pero próximamente tendremos dos sorpresas, tendré alguna sorpresa de lo que yo no grabé, pero voy a tratar de hacer una destrucción, como les llamo yo. Y bueno, gracias por haberme acompañado, nos vemos a la próxima.